A continuación, Comunicación y Lenguaje, quinto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Azucena Arreaga García y en este momento desarrollaré el tema Estrategias de presentación de textos escritos del área de comunicación y lenguaje. Importante, si en casa tienes alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades lingüísticas, también la atención y la memoria. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. En el lenguaje de señas me acompaña Mauricio. Hola Mauricio. Teniendo presente que hay varias actividades que debemos de realizar, te recomiendo que aparte de lavarte tus manos, también tengas todo tu material a la mano. ¿Qué significa esto? Que debes de tener, si vas a trabajar en hojas, que estas hojas estén debidamente marginadas con la fecha y con el nombre de la actividad. Y si lo estás haciendo directamente en tu cuaderno de comunicación y lenguaje, pues que este también tenga la fecha, el nombre de la actividad y por supuesto que lo hagas con todo el orden posible. Que tengas también a la mano lo que corresponde a tu lápiz, crayones, lapiceros, sacapunta, borrador, porque en algún momento lo puedes utilizar. Ante todo, la disposición de querer aprender, ya que todos los días puedes aprender algo nuevo, pero lo importante es también poderlo poner en práctica. Entonces estábamos retomando que íbamos a ver estrategias de presentación de escritos. Al colocar escritos, creo que ahí se encierra toda clase de texto. Por eso en sí no me quise encerrar o enfocar en un solo texto, aunque lo vamos a llevar desde el énfasis de la toma de notas. Es importante que tú en casa tengas presente que, ¿qué es tomar notas realmente? En alguna ocasión hemos estado trabajando en clases anteriores sobre este tema. Y al decir toma de notas, empieza la activación de presaberes, teniendo en cuenta que es de aquel tema. Si es cuando estabas en clase, pues estabas escuchando que la maestra estaba hablando y estaba hablando sobre ese tema y estabas tomando ideas principales, algunas palabras claves que te ayudan a identificar el texto. Claro, que por sí solo, pues no se puede quedar, sino que también, como es esta toma de notas o toma de apuntes, como te estaba diciendo, esto nos ayuda a recordar parte de. Pero no se queda ahí. ¿Qué más piensas tú que se puede hacer? Porque si estamos hablando de estrategias de presentación de escritos, significa también que estamos hablando que es algo que tú vas a hacer con tus ideas. Y aparte de eso, tener presente que es sobre algún tema que has tenido en algún momento, algún tipo como de referencia. Creo que ya más o menos vas dándote cuenta que no se queda solo en la toma de notas, sino que también lo vamos a colocar acá. Como referencia tenemos la toma de notas. ¿Qué es lo que vas a hacer después con esto? Después de esas ideas, después de tener esos conceptos, en algunas ocasiones no siempre claros, pero que existen las fuentes bibliográficas para poderlos terminar de aclarar. O por qué no, alguna persona adulta que esté a tu alrededor también te puede ayudar. Luego de esto, pues tendríamos que pasar a una edición, a una corrección o edición, y en este caso sería pues el poder redactar. Te voy a colocar esto aquí como referencia y luego vamos a ver para ti qué es redactar. Lo voy a colocar en esta parte para que abajo, si tú lo quieres ir copiando en forma de esquema, mejor, porque esto te va a ayudar a identificar mejor el tema. ¿Qué es redactar para ti? Te doy unos 30 segundos, refresca esa mente, y luego de ya tener la idea, tener el concepto, ya claro, te puedo decir que redactar consiste en expresar por escrito los pensamientos, pero previamente ordenados, organizados. Claro, no significa que si vas a escribir un cuento que en algún momento no tiene sentido completo, no vaya, al contrario. De esta manera, pues puedes empezar como quien dice a fluir tus ideas, pero no queda solo ahí. En este caso ya, al tener que redactar directamente la información, pues te pide que busques esas ideas centrales, esas ideas secundarias que te puedan servir como referencia para luego ya poder sacar un párrafo con sentido completo. Entonces vamos poco a poco a poder entablar esa relación de una idea principal con una idea secundaria o también con las ideas complementarias. Recuérdate que son aquellas que te ayudan no a rellenar directamente el texto, pero que sí le terminan de dar esa importancia, esos enlaces, por decirlo así. Y es lo que trata también de llevar luego de esto
a esas cualidades que tiene la redacción, que yo te lo coloco aquí como referencia. ¿Qué cualidades puede tener esa redacción? A ver, la redacción, ante todo, debe de tener claridad. Tienes que tener muy en cuenta que dentro de más claro pueda ser tu redacción, pues más importante va a ser la manera en que vas a transmitir ese mensaje. Dentro de más clara pueda ser esta, pues va a implicar también la comprensión y la rápida y fácil decodificación de este mensaje. Y es entonces cuando yo te podría decir que se ha avanzado una parte dentro de la redacción. ¿Por qué? Porque estás dando a conocer con claridad esa idea. Por decirlo así, yo quiero hablar sobre aquellos alimentos que pues, son ricos en vitaminas, en minerales, pero previo también me pongo a hablar sobre los recursos naturales que pueden dar. Estás dando dos temas en conjunto, por lo tanto, tienes que saber en dónde te vas a enfocar verdaderamente, sobre esos alimentos o sobre esos recursos naturales. Entonces, al tenerlo ya claro, puedes venir y decir, claro, solo quiero hablar de los alimentos. Y es entonces donde mueves por completo la redacción a jalar esas ideas principales para poderle dar claridad a tu escrito. Luego de esto sería la concisión. Si en algún momento esas palabras no las comprendes al 100%, no te preocupes, apúntalas y puede ser parte de tu vocabulario de ahora en adelante y que en algún momento lo hemos estado trabajando también, entonces para que lo puedas ver. Al decir la concisión es la expresión del máximo de las ideas en forma clara. Sigue siendo igual parte de la sencillez, pero que en esa parte también le da ese como grado, no de dificultad, pero sí como que hacerlo más ameno. Y pensando también en aquel público a quien le estás dando a conocer este tipo de ideas, porque es importante que dependiendo del público, si estás hablando con tus compañeros de quinto primaria, me imagino que ese tipo de lenguaje pues va a ser acorde a lo que estás platicando. En algunas ocasiones puedes usar tecnicismos porque en realidad es importante que también amplíes tu vocabulario. Pero si en este caso no los tienes y si no es necesario y para que todos tengan una fácil comprensión, pues claro, es momento de utilizar lo más breve, claro, preciso y conciso que tú puedas obtener. Te doy un ejemplo, si en alguna ocasión te dicen va a ser un ensayo y para este ensayo necesita 500 palabras. Imagínate, hay que contar esas 500 palabras, pero en sí debes de poner cabal la esencia y la raíz de lo que quieres dar a conocer, porque si no, en esas 500 palabras solo se van a ir en querer dar previo la introducción y medio el contenido y no va a haber un cierre. Y es muy importante que tengas presente eso, que en todos los escritos tiene que haber una coherencia. Y en este caso es, como siempre lo hemos dicho, inicio, nudo y desenlace. Claro, no todo es una historia, pero sí en la mayor parte debe de tenerlo, así que tenlo siempre presente. Y en el desenlace, tus opiniones, porque no puedes dejar de colocar tu opinión sobre lo que estás haciendo. Respira un poco, libera un poquito de tensión, relájate y sigamos aprendiendo del tema. Habíamos estado hablando de estas dos primeras cualidades y ahorita nos tocaría precisión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de precisión? Imagino que en algún momento lo has tenido en algún texto o algo por el estilo. Si ya lo tienes, perfecto. Si no lo tienes, pues es momento de decir que es la comunicación de la idea con fácil comprensión. Si te das cuenta, todo tiene que ver con algo que sea fácil, que sea práctico, que no complique el hecho de poderlo tanto escribir como poderlo dar a entender. Entonces este lo vamos a colocar. Vamos a hacer esto para el medio, para que tú veas dónde queda acá. Y ya tenemos ahora la precisión. Y dentro de esto también entraría la sencillez y el vigor expresivo. Esto se refleja en la redacción utilizando, como te había dicho anteriormente, palabras simples, no complicadas, si no es necesario hacer parte de este referente. Entonces también lo vamos a colocar aquí. Dentro de todo esto, como habíamos dicho, resaltar la coherencia, la secuencia y ante todo vas entendiendo que dentro de más práctico lo hagas, va a ser más fácil poderlo entender. Es entonces cuando se unifica, como estaba diciendo, la coherencia, que es la propiedad semántica del discurso. Te quería comentar esto. Tú, así como hablas,
escribes. Entonces, si vienes y estás usando demasiada muletilla como y, porque, y estás divagando en cómo hablas, de la misma manera lo vas a escribir. Ese ejercicio lo puedes hacer muy bien en tu casa, en una hoja, aparte de las que estás trabajando, o por qué no decirlo, colocar ensayo-error en algún ejercicio y hacerlo de esa manera. Tú quieres hablar sobre flores y terminas jalando plantas y terminas jalando también a los animales y terminas en sí, entonces estarías hablando de toda la naturaleza. Entonces, si te das cuenta, ahí ya es un campo semántico diferente. Claro que tiene coherencia, por supuesto, pero de todos modos estarías dando diferentes temas en uno solo. Entonces, debes de saber enfocarte y, como te estaba diciendo, importantísimo tener esa parte de la coherencia para que no nos podamos perder. Eso sí te lo voy a colocar de este lado, porque tiene que ver también con lo de la edición. ¿Por qué tiene que ver todo eso? Fíjate que esto es más que todo para poder hacer, como quien dice, la primer parte, ¿verdad? Tú dirás, bueno, entonces para una redacción, ¿qué tanto tendré que trabajar para poderla hacer? Lo puedes hacer solo por hacerla y que en este caso no lleve mayores elementos. Sin embargo, para poder planificarla, ya tienes aquí cuáles son las cualidades, qué es lo que deberías de ir llevando por el momento y qué es parte de las estrategias. En cuanto a la guía para la redacción, y que quiero que aquí tú prestes mucha atención, en que al decir una guía significa que es como pasos a seguir, no significa que no puedas saltarte más de alguno, porque en ocasiones sucede, pero entonces es como para que lo tengas en cuenta, que al decir pasos te da aquel seguimiento y bastante continuo. Y que debes de hacer, lo primordial es pensar despacio para poder no escribir deprisa, sino que escribir mejor. Ayuda en este caso porque si tú piensas mal las cosas antes de simplemente colocarlas, simplemente escribirlas, pues esta como que le da otro impacto a tu escrito. Y esta es parte de la estrategia, entonces es pensar despacio. Lo voy a colocar y que en cierta manera es como para que tengas, piensa despacio y podrás escribir deprisa, pero ese es un dicho, a la larga puedes venir, tardarte un momento, pero que ese momento valga la pena para tu escrito. Entonces lo vamos a colocar de este lado para que tú lo puedas ver. Luego de que ya está pensado el tema más que todo, y que en algunas ocasiones te confieso que puede hacer que el tema salga de último, y no porque no le estemos prestando atención, sino que al contrario, es la parte en donde se dice, bueno, ¿de qué más quiero hablar? Entonces, donde se ve que los temas se repiten, es exactamente ese tema del cual ya tienes presente que quieres hablar. Tienes que enfocarte en tu lector, que fue prácticamente una parte que también se dio a conocer en ese antes de poder empezar con tu escritura. ¿Por qué pensar en ese lector? Porque, como te digo, no es solo de escribir, sino que de saber quién va a estar detrás de mi escrito y qué es lo que puede decir, porque puede ser que yo se lo dé a un estudiante más pequeño, en mi caso, yo maestra, se lo dé a un estudiante más pequeño, a uno de primero primaria, y le presento todos estos pasos a seguir para que me escriba una o dos oraciones, considero que no va a ser lo mismo. Si le doy un cuento de terror, y en este caso es todavía pequeño, puede ser que se asuste. Entonces debo de pensar muy bien a quién es que le voy a dar a conocer mis ideas en cuanto a mis escritos, y esto pueda pues, ser más hábil al momento también de saber cómo lo voy a escribir. Planifique y organice todo lo consultado. ¿Por qué? Porque, como te estaba diciendo, si vas a tomar de algún lugar esta información, debes de tener presente el no omitir de dónde lo sacaste. Entonces, saber, bueno, si esta fuente bibliográfica es verídica o no, o en alguna ocasión me deja alguna duda, vuélvelo a revisar, no te preocupes, no es necesario que utilices solo una o dos, sino que lo puedas ir cambiando. Como en toda la clase te he dicho, el utilizar el vocabulario exacto y preciso para que te ayude y te dé esa pauta para poder dar más. Y dentro de esto es donde ya se empieza a dar la composición y la revisión del texto, porque fíjate que es importante que le des a conocer este texto a alguien más, porque él te va a decir si se entiende,
si no se entiende o si en este caso ya estás dando a conocer ideas superficiales sobre el tema. Entonces, esto entraría también acá dentro de la estrategia y que parte a lo que te estaba diciendo de evitar ideas superficiales. Lo vamos a colocar también acá para que lo tengas presente. Si te das cuenta, hasta está enumerado para que no te cueste al momento de poderlo escribir. Es importante procurar decir una cosa a la vez, un segmento a la vez o un párrafo que hable directamente solo de esto y luego si tienes otra idea, se pueda desarrollar en la siguiente. Si en dado caso no se comparte el mismo contenido. Entonces, para que lo tengas presente y lo puedas organizar de tal manera que se preste para esto. El utilizar analogías, te recomendaría esto como tipo de estrategia porque te ayudaría a que en algún momento esa analogía o esa comparación te dé más allá de, ok, sabemos que no todos entendemos de la misma manera, puede ser que uno sea muy rápido, pero puede ser que otros en lugar de esto pues sea más sencillo lo que se tenga que hacer para poderlo trabajar. Entonces esto sería para que te recuerdes de que debes de utilizar ese tipo de analogías. Y muy importante, y eso te lo quiero destacar así para que no se nos olvide. Habíamos hablado de lo que respecta a las fuentes bibliográficas, pero también a los signos de puntuación y tu buena ortografía. Si vienes y solo colocas tu escrito por colocar, pero no haces las pausas donde corresponde, no respira un poco tu escrito, esto puede perder lo que quiere dar a conocer, porque muchas veces por ir corriendo, entonces la lectura te deja mal, ¿no? Te deja desconcertado y no se encuentra ese equilibrio. Mientras que si le vamos dando ese momento a esa coma en donde lo necesita, esos enlaces, esas palabras claves, créeme que es diferente porque ya no es la que de ir corriendo, sino que irle dándole el énfasis. Y ante todo el énfasis, también el poder trabajar el hecho de que el lector pueda descansar dentro de tu escrito, que pueda analizar, que pueda tener ese diálogo con el autor, que en este caso eres tú. Entonces es importante la puntuación, lo que te había dicho de la secuencia lógica, esto lo coloqué aparte para poderlo resaltar, la secuencia lógica y por último siempre adjuntar las fuentes bibliográficas para que no se te olvide que debe de estar presente y así pues de esta manera ya poder hacer tu redacción final, que es parte de lo que te voy a colocar acá. Si te das cuenta, acabamos de crear también lo que corresponde a un campo semántico, porque estamos hablando de un solo tema y que de este se derivaron los demás, al igual que de un organizador gráfico que te marca por dónde puedes trabajar, cómo puedes hacerlo, y si en dado caso no te recuerdas de algo, pues puedes retomar de aquí la idea y volverlo a hacer cuando ya te sientas seguro de que esto sea de esta manera. Ten presente siempre guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa, si lo estás haciendo en hojas y si lo estás haciendo en tu cuaderno, pues ante todo, hacer el ejercicio de redactar algo por ti, luego de leer algo más, adjuntar esas notas bibliográficas y aparte de eso, siempre el poderlo hacer despacio, tranquilo, concentrarte, pero divertirte al momento que lo estás haciendo, porque lo mejor que puede tener un escrito es el poder degustar de ese momento, de poderlo hacer tranquilo. Puedes decirle a alguien más qué fue lo que aprendiste hoy en este segmento educativo de Aprendo en Casa. Compartir con una persona adulta, alguien que esté ahí a tu alrededor que también quiera dar a conocer algún comentario de la clase. Ante todo, recordarte lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Y siempre cuidar tu salud y también la de tu familia. Quédate en casa y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.